Eres tú y en un instante no puedes hablar. Eres tú y en un momento no puedes mover la parte derecha de tu cuerpo. Eres tú y ni siquiera reconoces a las personas que más quieres. Entre medias, ha llegado el ictus, esa enfermedad que se produce cuando se tapa una arteria del cerebro o cuando se ocluye una arteria del cerebro. Ictus en latín quiere decir golpe, y es un golpe a la vida de cualquier individuo, algo que puede cambiar tu devenir el resto de tus días. Y si llama la atención por lo grave, por lo que puede impactarnos, también lo hace por lo terriblemente frecuente que es. Fijaros, 1 de cada 5 de los que estamos aquí sufrirá un ictus en el paso de su vida. En España, más de 100.000 personas cada año sufren un ictus. Es la segunda causa de mortalidad en los varones, la primera en las mujeres. Y sin embargo, probablemente es un gran desconocido. Pero no solo para la población general, también para nosotros, para los médicos. Yo empecé mi devenir en la neurología en el año 1993, en Madrid. Acababa de terminar la carrera y mi primera guardia atendí 3 ictus. La segunda fueron 4. La tercera, 5 pacientes con ictus. Ya la cuarta dije, oye, tú, para un momento. Pregunté, pero oye, ¿esto es siempre así? Y me dijeron, sí, esto siempre es así. Aquí en Albacete lo hemos medido. Cada año atendemos más de 1.000 personas que han sufrido un ictus. Si sacáis la cuenta, 3 de media al día. Voy a aplicarme a mí esa cuenta. Llevo más de 30 años haciendo guardias de neurología, 4 guardias al mes de media, 3 pacientes con ictus cada guardia. He atendido más de 5.000 personas con ictus. Son muchas. Y sin embargo, hay 2 que se me han quedado. 2 pacientes que han marcado, incluso me atrevería a decir, mi devenir como médico. Quiero presentároslos. Aquí está el primero. Es Antonio, madrileño, 75 años, un cierto sobrepeso, hipertenso. Oye, el colesterol y el azúcar entonces no se lo había tomado. Puede ser que lo tuviera alto. Antonio comió tranquilo un buen día del invierno de 1995 y después se fue a echar la siesta. Cuando se despertó, sobre las 4, no hablaba, no entendía a su mujer y no movía las extremidades derechas. La familia lo trasladó al hospital más cercano, era en el que yo trabajaba, y yo estaba de guardia aquel día. Eran otros tiempos, seguramente llegaron ahí a las 5, pero yo no lo vi hasta las 8 o las 9 de la noche. Estaba igual, no hablaba, permanecía hemipléjico, con la cabeza y la mirada extrañamente desviada hacia la izquierda. Le hicimos un TAC cerebral, fue normal, bueno, un caso clásico de infarto cerebral de unas horas de evolución. Yo ingresé a Antonio y seguí con mi guardia. Al día siguiente por la mañana, entonces los médicos residentes no librábamos las guardias, qué dura es la vida de un MIR, fui a pasar la planta de neurología. Cuando llegué a la habitación de Antonio, sorprendentemente lo encontré sonriente en su cama. Oiga, buenos días, don Antonio. Buenos días, doctor. ¿Se acuerda usted de mí? Creo que no lo he visto en mi vida, pero yo lo ingresé ayer por la tarde, si usted lo dice, doctor. Bueno, da igual, mire, levante los brazos. Levantó los brazos perfectamente. Repitió todo aquello que yo le hice repetir. Movía las piernas bien. Yo salí de la habitación diciendo, pero ¿habré equivocado el diagnóstico? ¿Puede ser que Antonio no tuviera un ictus? Pero esta misma observación que yo hice la habían hecho antes muchos neurólogos más sabios y más veteranos que yo. Habían dicho, oye, 1 de cada 100 personas con varias horas de evolución sin que su cerebro funcione, después se recuperan. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Porque las neuronas son células tan especializadas que no son capaces de mantener su propio metabolismo si no les llega continuamente aporte de oxígeno y de glucosa. Sangre. Si se ha tapado la arteria, ¿cómo es posible que 5 horas, 6 horas, 7 horas después el paciente esté de nuevo hablando? Esto se trasladó a los científicos básicos, que fueron capaces de hacer un modelo de tejido cerebral y elaborar esto
que estáis viendo en la pantalla, la teoría de la penumbra isquémica. Esta teoría dice que cuando se tapa una arteria hay una zona muy pequeña del cerebro que desde el primer momento no recibe sangre suficiente y muere, pero la inmensa mayoría de la que ahí está pintado en rosa está viva, pero no funciona. No es capaz de cambiar su corriente eléctrica, de polarizarse y despolarizarse, y por tanto, a todos los efectos, es como si no sirviera para nada. Pero se trata de la misma situación que uno de nuestros teléfonos móviles, los que llevamos en el bolsillo. Si se le gasta la batería, no funciona, pero si se la recargo, volverá a hacerlo. La cuestión es, ¿podemos recargar la batería del cerebro? Esta fue la pregunta y la respuesta es sí, sí podemos volver a recanalizar la arteria. El problema es, como veis en la imagen, que la zona que ya está muerta, la zona negra, no es tan importante como la zona rosa, la que está en riesgo de morir, la que se llama penumbra isquémica. Esa zona, si no hacemos nada, irá en los siguientes minutos, en las siguientes horas, irá progresando hasta ocupar toda la zona que tenía riesgo de morir. Así que la tecnología avanzó y a día de hoy esto lo podemos medir, es muy fácil. Cada vez que llega una persona al hospital con un ictus le hacemos esto, un TAC perfusión, y vemos la zona que ya ha muerto en rojo, la zona que está en riesgo de morir o de penumbra isquémica en verde. Si no hacemos nada, si no abrimos esa arteria, al día siguiente, 24 horas después, tendremos en el escáner toda la zona que estaba en riesgo, toda la zona en verde, se habrá producido un infarto cerebral. Si yo hubiera aquel día del año 1995 en Madrid tenido un TAC perfusión, es probable que este hubiera sido el TAC perfusión de don Antonio. Un TAC todo en verde, no tenía zona roja, tenía una gran parte de su cerebro que no funcionaba, pero era aún viable. ¿Y qué le pasó a Antonio? Le pasó una cosa maravillosa, es que el propio empuje de la sangre y también los mecanismos fibrinolíticos locales, o sea, de ruptura del trombo que tiene nuestro cuerpo, que todos tenemos y que funcionan, pero la mayoría de las veces muy lentamente, en él fueron suficientes para abrir de nuevo la arteria y que el paciente se recuperara. Lo que este conocimiento, esta observación clínica hizo que los investigadores intentaran diseñar fármacos que aceleraran el proceso natural de ruptura del trombo. Lo que llamamos fármacos trombolíticos son fármacos que nosotros ahora infundimos en la vena del paciente, lo metemos por una vena y llegan a todo su cuerpo, también a la arteria que tiene el trombo. Y si tenemos suerte lo rompen y todo vuelve a funcionar, como un teléfono móvil al que se le recarga la batería. Cuando yo llegué aquí a Albacete en el año 2000, sabía todo esto, por supuesto, sabía que había fármacos trombolíticos que ya estaban funcionando en Estados Unidos y algunos países de Europa, y lo que necesitábamos era un sistema de remisión urgente de los pacientes con ictus, convencer a los servicios de emergencias médicas que estos pacientes tenían que llegar pronto al hospital, tenían que ser vistos pronto por un neurólogo, y si eran subsidiarios de ello, teníamos que dar un fármaco que acelerara el proceso de recanalización. Esto es lo que se llama un sistema código ictus. No fue fácil, pero en el año 2003 ya funcionaba aquí en esta ciudad. Y en el año 2008 pudimos extenderlo a toda la región de Castilla-La Mancha. Sigue haciéndolo. Así que en el año 2008 ya existía el código ictus regional y fue este año cuando yo atendí a la segunda paciente de la que quiero hablaros. Fijaros, ella es Rocío, una chica joven, 30 años, acaba de aprobar la oposición de magisterio y estaba ocupando su plaza en un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca. Bueno, ya tenía un trabajo seguro, así que había hecho planes, iba a casarse ese año, le gustaba el deporte y aquel día, aquella tarde también de invierno, pues ella estaba haciendo aeróbic en el polideportivo del ayuntamiento o del municipio donde trabajaba. De repente se desplomó sobre el tatami. Cuando acudieron a ella, no podía hablar, no entendía lo que le decían y no movía la parte derecha del cuerpo. Como ya existía el código ictus en Castilla-La Mancha, marcaron el 112 y rápidamente apareció una UBI móvil que la recogió y dijo, esto es un ictus, miró el hospital más cercano que podía acelerar el tratamiento y lo desplazó. Ese hospital era el de Albacete. ¿Y quién estaba de guardia ese día? Yo otra vez. Cuando llegó Rocío le hicimos un TAC cerebral con perfusión y vimos que una parte muy grande de su cerebro
No recibía sangre, pero era aún viable. Pero yo tenía otras armas tecnológicas, una ecografía, ya entonces existían. Pude explorar todas las arterias del cuello y la cabeza y ver esto que estáis viendo ahí. Rocío tuvo un problema adicional, había sufrido una disección de arteria carótida en el cuello, algo que ocurre en algunas personas jóvenes con movimientos bruscos, muchas veces haciendo ejercicio. Si la arteria se diseca y se abomba, el problema es que la sangre queda interrumpido y además ella tuvo la mala suerte de esto otro. Parte de ese coágulo que se formó dentro de la propia arteria se desprendió y navegó hasta la arteria cerebral. Así que tenía una gran arteria cerebral tapada y el camino natural hacia esa arteria también obstruido. Yo sabía que era poco probable que el trombolítico tuviera efecto, pero no tenía otra arma, así que la probé, le di un trombolítico intravenoso, pero el fármaco no funcionó, no llegó a hacer efecto. Así que unos cuantos días después, pues Rocío se fue para su casa sin lenguaje y con una gran hemiparesia derecha. No volvió a dar clase, no volvió a hacer aeróbic, tampoco llegó a casarse. Justo por aquellos años, en el año 2009, y casi por casualidad, unos médicos barceloneses descubrieron que uno de los dispositivos que utilizaban para capturar algunos coils, algunos metales que se ponen para embolizar aneurismas, uno de estos dispositivos que se llaman stents retraíbles, si atravesaban un trombo y se abrían dentro del trombo, podías, cuando tirabas de ellos, llevarte el trombo para ti, como se puede ver en el vídeo que estáis viendo. Estos stents retraíbles, que también se llaman stent drivers, fueron mejorando tecnológicamente y unos años después eran capaces de extraer trombos como el que tenía Rocío dentro de la cabeza y ponerlos sobre la mesa de trabajo. Este sistema de retracción de trombos, también llamado trombectomía mecánica, mejoró tanto tecnológicamente que en el año 2015 estaba aprobado por todas las autoridades reguladoras. El problema era traerlo a una ciudad de tamaño mediano y a un hospital de tamaño mediano. Y era un problema grande, porque era un problema que requería tener un equipo muy especializado capaz de diagnosticar este tipo de problema, navegar por todas las arterias, llegar hasta el cerebro, extraer el trombo y después dar el cuidado adicional al paciente. Y todo esto no solo en horario de oficina, porque desgraciadamente el ictus ocurre a veces los jueves a las 12 de la mañana, pero también puede pasar a las 3 de la mañana del día de Año Nuevo. Bueno, no voy a decir que fuera fácil, no fue fácil, pero lo conseguimos entre todos y desde el año 2015 en Albacete tenemos trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica nos ha permitido sacar al menos 150 trombos cada año del cerebro de los pacientes que así lo requerían. Decía el doctor Leriche, un médico clásico, decía Leriche, todo médico tiene en su corazón un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura en el que tiene que reflexionar sobre aquellos casos en los que fracasó, en los que no pudo ayudar a sus pacientes. Es verdad, tiene razón el doctor Leriche, esto es un problema de los médicos. Normalmente nos acordamos más de los casos en los que no pudimos ayudar a los pacientes que aquellos que fueron bien, pero yo quisiera hacer la siguiente reflexión. Es este pequeño cementerio que todos tenemos en nuestro jardín mental el que nos empuja cada día a mejorar. Hoy todas estas charlas tratarán de éxito. Y es verdad que es un éxito de la sanidad albaceteña, de la sanidad castellano-manchega, de la sanidad donde esto está implantado. Es un éxito de la biotecnología, de los investigadores básicos y de los médicos. Es un éxito poder diagnosticar la penumbra isquémica y es un éxito poder extraer trombos del cerebro de los pacientes. Pero yo creo que no es un éxito solo de los sanitarios. Es también un éxito de todos aquellos pacientes que nos empujaron, como por ejemplo los Antonios y los Rocíos. Y por eso yo hoy aquí, desde este foro, en mi querida ciudad de Albacete, quisiera que esta charla que versa sobre el éxito supusiera también para todos esos pacientes que nos empujan cada día un pequeño homenaje. Muchas gracias.